Nadie podía imaginarlo. En lo alto de un lujoso rascacielos en Santa Fe, Ciudad de México, un niño de apenas 5 años se aferraba al marco de una ventana abierta. Estaba a segundos de caer al vacío, cuando una humilde empleada de limpieza, con el corazón latiendo a 1000, corrió y lo sostuvo con todas sus fuerzas. Ese instante, lleno de pánico y milagro, sería el inicio de una historia que cambiaría vidas para siempre. En la zona más exclusiva de Santa Fe, Ciudad de México, los edificios de 500 cristal se levantan como símbolos de poder. En el piso 36 de una de esas torres vivía Rodrigo Salazar, un empresario millonario conocido por su carácter frío y su agenda llena de juntas, cenas con políticos y viajes en jet privado. Su apartamento, decorado con mármol italiano y cuadros de artistas europeos, estaba diseñado para impresionar. Nada parecía faltarle, excepto el calor humano. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña colonia de Iztapalapa, cada día comenzaba con el sonido de los camiones, los gritos de los vendedores ambulantes y el esfuerzo de quienes buscaban sobrevivir. Entre ellos estaba María Hernández, una mujer de 38 años, madre soltera de una niña de 10, que trabajaba como empleada de limpieza en distintos departamentos de lujo. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, pero en sus ojos brillaba una esperanza inquebrantable: darle a su hija una vida mejor. Cada mañana María viajaba más de 1 hora en metro y camión para llegar al rascacielos de Santa Fe. Entraba por la puerta de servicio, invisible para quienes cruzaban la entrada principal con trajes de diseñador y bolsos de marca. Mientras ellos hablaban de inversiones millonarias y viajes a Europa, ella pensaba en cómo estirar su sueldo para pagar la renta, la escuela de su hija y la despensa de la semana. Ese lunes parecía igual a todos. Rodrigo, ocupado en llamadas, apenas había notado la presencia de su hijo Emiliano, un niño inquieto, con ojos curiosos que a menudo buscaban la atención de un padre ausente. La nana se había ausentado por enfermedad y por primera vez en meses el pequeño correteaba sin supervisión por el enorme apartamento. María limpiaba silenciosamente, moviéndose con cuidado entre los muebles carísimos. Observaba de reojo al niño como haría cualquier madre, pero nunca se atrevía a intervenir. Sabía que en esos mundos su voz no contaba. Sin embargo, el destino empezaba a mover sus hilos. Emiliano, aburrido y travieso, comenzó a jugar cerca de una ventana panorámica. El aire fresco entraba porque Rodrigo, distraído, la había dejado entreabierta. María lo miró y sintió un escalofrío, pero se obligó a seguir puliendo la mesa de cristal. ¿Quién era ella para decir algo? Mientras tanto, Rodrigo discutía por teléfono sobre una inversión de varios millones de dólares en Nueva York. Su tono era duro, impaciente. Para él, todo se reducía a cifras, contratos y prestigio. No podía sospechar que en cuestión de minutos, una escena al borde del abismo transformaría su vida y la de aquella mujer que siempre pasaba desapercibida. ¿Te está gustando esta historia? Dale un like y suscríbete al canal para no perderte lo que está a punto de suceder. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El silencio elegante del apartamento fue interrumpido por el sonido de unas pequeñas risas. Emiliano, con la inocencia de un niño que no conoce el peligro, trepó sobre un banco de diseño y se acercó más a la ventana. El viento jugaba con su cabello, y él, divertido, estiraba la mano hacia afuera como si quisiera tocar las nubes que rozaban la torre. María lo observó con el corazón encogido. Cada fibra de su ser materno gritaba que algo andaba mal. El niño se inclinaba demasiado, sus piecitos tambaleaban sobre el banco resbaladizo. Ella tragó saliva y dio un paso adelante, pero la prudencia la detuvo. «No es tu hijo, no es tu lugar», se dijo a sí misma. Sin embargo, en lo profundo presentía que estaba a segundos de una tragedia. Rodrigo, a pocos metros, continuaba su llamada. Hablaba en inglés sobre números, acciones y fusiones empresariales. Su mirada jamás se desvió hacia su hijo. El lujo que lo rodeaba era tan grande que parecía un muro que lo aislaba de lo verdaderamente importante. Entonces sucedió. Emiliano perdió el equilibrio. El banco cedió y en un instante el niño quedó colgado de la ventana, aferrado solo con sus pequeñas manos al marco metálico. Un grito ahogado escapó de su garganta. El eco resonó por todo el departamento. María soltó el trapo que sostenía. Sus pies se movieron sin pensarlo. Cruzó la sala como un rayo, impulsada por un instinto más fuerte que el miedo. Llegó justo a tiempo para sujetar al niño de los brazos. Emiliano lloraba, pataleaba, su cuerpo resbalaba, pero ella lo sostuvo con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. «Dios mío», susurró, apretando con todas sus fuerzas mientras su corazón golpeaba en su pecho. Rodrigo giró al escuchar el grito y lo que vio lo dejó helado.
Su hijo estaba colgando al vacío, sostenido únicamente por la mujer que hasta entonces había sido invisible en su casa. La sangre se le heló. El teléfono se deslizó de sus manos y cayó al suelo. El tiempo se detuvo. Fueron segundos eternos en los que Rodrigo sintió quizá por primera vez en años lo que era el verdadero miedo. Todo lo que había acumulado, todo lo que había luchado no significaba nada si perdía a su hijo. Con un esfuerzo desesperado, María tiró de Emiliano hacia adentro. El niño cayó en sus brazos tembloroso, sollozando. Ella lo abrazó como si fuera suyo, acariciando su cabeza y susurrándole que estaba a salvo. Rodrigo se quedó inmóvil con los ojos vidriosos. La escena había quebrado algo en su interior. María, la empleada de limpieza, acababa de salvar lo más valioso de su vida, y en ese instante comprendió que nunca más la vería con los mismos ojos. Rodrigo permaneció de pie, paralizado, mirando a su hijo acurrucado entre los brazos de María. Nunca antes había visto a Emiliano tan vulnerable. Nunca había sentido tan de cerca la posibilidad de perderlo. Su garganta se cerró y por primera vez en mucho tiempo las lágrimas asomaron en sus ojos. ¿Está bien?, preguntó con voz entrecortada, acercándose lentamente. María, todavía temblando, asintió mientras sostenía al pequeño contra su pecho. El niño sollozaba, escondiendo el rostro en el cuello de ella, como si hubiera encontrado refugio en esa mujer que hasta ese instante era solo la señora de la limpieza. Rodrigo extendió los brazos torpe, intentando recuperar a Emiliano. Pero el niño, en un acto inesperado, se aferró con más fuerza a María y murmuró: «No quiero soltarla». Ese gesto fue un golpe directo al corazón del millonario. Su propio hijo, que rara vez buscaba contacto con él, ahora encontraba consuelo en los brazos de una mujer sencilla. Rodrigo tragó saliva. Algo dentro de él se quebró, y a la vez, algo nuevo empezaba a despertar. «Gracias», dijo finalmente con un hilo de voz. Su mirada, llena de una mezcla de gratitud y vergüenza, se posó en María. «Usted le salvó la vida a mi hijo». Ella bajó la vista, incómoda. No estaba acostumbrada a recibir atención, mucho menos de alguien como él. «Solo hice lo que cualquier madre habría hecho», respondió intentando restarle importancia. Pero Rodrigo sabía que no era cierto. Muchos habrían dudado, otros habrían gritado sin actuar, pero ella no. Había arriesgado su propia vida sin pensarlo, por un niño que ni siquiera era suyo. Ese día Rodrigo canceló todas sus reuniones. Se sentó con su hijo y por primera vez en mucho tiempo lo escuchó hablar de sus juegos, de sus miedos, de lo mucho que extrañaba a su madre, fallecida años atrás. Emiliano lo miraba con inocencia, pero Rodrigo sentía la culpa clavarse en lo más hondo. Había dejado que su propio hijo creciera rodeado de lujos, pero sin atención ni cariño. María observaba la escena, desde un rincón, lista para retirarse en cualquier momento. No quería incomodar, pero Rodrigo la detuvo. «María», dijo con voz firme pero cálida, «usted no es solo una empleada. A partir de hoy quiero que sepa que tiene todo mi respeto». Ella se sorprendió, no sabía qué responder. En su interior, sin embargo, una semilla de esperanza empezaba a florecer. Quizás ese momento tan inesperado y dramático había abierto una puerta hacia algo más grande. Rodrigo esa misma noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía a su hijo colgando de la ventana, pero también veía a María, con su valor, con esa mirada llena de amor maternal que él mismo había olvidado. Y entonces comprendió que no podía dejar esa deuda en el aire. Algo tenía que cambiar. Si esta historia te está conmoviendo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Queremos saber, ¿qué significa para ti un acto de gratitud verdadero? Déjalo en los comentarios y sigamos construyendo esta comunidad de emociones. A la mañana siguiente, María llegó como siempre con su uniforme sencillo y una bolsa de mandado donde llevaba su lonche modesto, unas tortitas envueltas en servilletas. No esperaba nada distinto. Pensaba que la vida continuaría igual, que el episodio del día anterior quedaría como una anécdota en la memoria de un millonario acostumbrado a que todo pase rápido. Pero esa mañana, todo era diferente. El personal de seguridad la recibió con un respeto inusual y el administrador del edificio le indicó que subiera directamente al departamento de Rodrigo. Confundida, subió en el elevador de servicio, repasando en su mente si acaso habría hecho algo mal. Cuando la puerta del lujoso penthouse se abrió, se encontró con Rodrigo, vestido con un traje impecable pero con un gesto distinto en el rostro, menos arrogante, más humano. A su lado estaba Emiliano, quien corrió hacia ella con una sonrisa amplia. «María», exclamó el niño abrazándola de inmediato. «Papá me dijo que ya eres nuestra amiga». Ella sonrió con timidez acariciando la cabeza del pequeño. Rodrigo los observaba y sintió un nudo en la garganta. «María, necesito hablar con usted», dijo, invitándola a pasar al elegante comedor con vistas panorámicas a la ciudad.
Ella se sentó con nerviosismo, cuidando de no manchar nada con su uniforme gastado. Frente a ella, Rodrigo apoyó las manos en la mesa de mármol. He estado pensando toda la noche, comenzó. Lo que usted hizo por mi hijo no tiene precio. No puedo simplemente pagarle un bono o darle las gracias. No sería suficiente. María bajó la mirada. Estaba acostumbrada a que la gente de dinero resolviera todo con cheques. Don Rodrigo, yo no hice nada esperando recompensa. Solo vi a un niño en peligro, dijo con sinceridad. El empresario asintió pero insistió. Lo sé, y precisamente por eso quiero hacer algo distinto. Quiero ofrecerle una oportunidad. Usted no debería estar limpiando departamentos. Se nota que tiene fortaleza, valores y una dedicación enorme. Quiero que se quede aquí, no como empleada de limpieza, sino como cuidadora personal de Emiliano. El silencio llenó la habitación. María abrió los ojos sorprendida. Era una propuesta impensable. Pasar de invisible a tener un lugar central en la vida del hijo de un millonario. ¿Yo, cuidando al niño?, preguntó incrédula. Sí, respondió Rodrigo con firmeza. Confío más en usted que en cualquier otra persona. Y sé que Emiliano también. El niño, aún abrazado a María, levantó la vista con inocencia. ¿Verdad que, si quieres quedarte conmigo? Las palabras del pequeño derritieron cualquier duda en el corazón de María. Apretó su mano con ternura y asintió. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa. Para María, era una oportunidad que jamás había soñado. Para Rodrigo, era el primer paso hacia la redención. Y para Emiliano, significaba tener, al fin, el cariño y la atención que tanto necesitaba. Al aceptar el nuevo puesto, María creyó que todo sería más sencillo. Sin embargo, pronto descubrió que ingresar en Minotei, el círculo íntimo de una familia poderosa, no sería un camino libre de dificultades. La noticia de que la empleada de limpieza ahora era la cuidadora de Emiliano corrió rápidamente entre el personal del edificio y las empleadas domésticas de los vecinos. Los murmullos no se hicieron esperar. Seguro fue porque se hizo la víctima, susurraban unas. Dicen que se colgó del niño para ganar simpatía, añadían otras. María fingía no escuchar, pero cada palabra era como una espina clavándose en su corazón. Ella sabía la verdad, pero en un mundo donde las apariencias lo son todo, la verdad muchas veces importa poco. Dentro del propio apartamento también encontró resistencia. La administradora del hogar, una mujer rígida y acostumbrada a dirigir al personal, la miraba con desconfianza. Consideraba que María no tenía la preparación ni la clase suficiente para estar tan cerca del niño, y en secreto buscaba cualquier error para poder señalarlo ante Rodrigo. Un día, mientras María ayudaba a Sion Pasio, Emiliano con su tarea, la administradora entró bruscamente. «Señora, ese no es su trabajo. Usted está aquí para cuidar, no para educar», dijo con tono cortante. María bajó la mirada, pero Emiliano reaccionó al instante. «Déjala, yo quiero que ella me ayude, entiende mis dibujos mejor que tú». La mujer se sonrojó, molesta, pero no respondió. Fue en ese momento cuando María comprendió que no sería fácil ganarse el respeto de todos. Por otro lado, en el mundo empresarial de Rodrigo, también surgieron comentarios. Algunos socios lo criticaban en voz baja. ¿Cómo puede un hombre de su nivel confiar lo más valioso que tiene a una simple trabajadora?, decían durante las cenas de negocios. Pero Rodrigo, aunque aún luchaba con su propio orgullo, comenzaba a descubrir algo que nunca había visto antes: la autenticidad de María. Mientras los empresarios de su círculo lo rodeaban por interés, ella se acercaba sin esperar nada a cambio. Y eso lo empezaba a valorar más que cualquier título o apellido. María, mientras tanto, enfrentaba un dilema personal. Su hija, Sofía, seguía viviendo en Iztapalapa bajo el cuidado de una vecina. Cada día que pasaba, María sentía el peso de la distancia. Aunque su nuevo trabajo le daba estabilidad económica, su corazón estaba dividido. Cuidar de Emiliano, que ahora la necesitaba, o estar más cerca de su propia hija. Esa dualidad se convirtió en su mayor obstáculo interno. Y aunque no lo decía en voz alta, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa encrucijada. El destino, sin embargo, ya preparaba una nueva prueba. Una situación pondría a prueba la confianza de Rodrigo, el cariño de Emiliano y la fortaleza de María. Y nada volvería a ser igual. ¿Sientes la tensión en esta historia? Apóyanos con un like y suscríbete para no perderte lo que viene. Y cuéntanos, ¿cómo enfrentas tú cuando otros dudan de tu valor? Los días pasaban y poco a poco la presencia de María en el penthouse se volvió indispensable. Emiliano ya no sé. Dormía sin que ella le contara una historia. Y Rodrigo, aunque todavía distante, empezaba a confiar en sus consejos sobre la crianza del niño. Sin embargo, la vida tenía preparada una tormenta que pondría todo en riesgo.
Una tarde, Rodrigo regresó antes de lo esperado de una reunión en Polanco. Al entrar al departamento, escuchó voces en la sala. Se detuvo en seco al escuchar a María hablando por teléfono. «Sí, Sofía, pronto estaremos juntas. Paciencia, hija. Este trabajo puede cambiarnos la vida». Rodrigo frunció el ceño. No era la conversación lo que lo alteraba, sino el tono de vulnerabilidad en la voz de María. En su mente, contaminada por años de desconfianza y traiciones en el mundo de los negocios, surgió una sombra de duda. ¿Realmente estaba ahí por cariño hacia Emiliano? ¿O porque buscaba un beneficio personal? La administradora del hogar, que siempre buscaba oportunidades para desacreditarla, no tardó en sembrar veneno. «Señor Salazar, con todo respeto, yo creo que esa mujer está jugando con usted. Piense, ¿qué interés puede tener alguien como ella en esta casa si no es sacar provecho?» Rodrigo no respondió, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, al ver a Emiliano dormido en los brazos de María, sintió un nudo en el estómago. Quería creer en ella, pero los fantasmas de la desconfianza lo atormentaban. La tensión llegó a su punto máximo cuando desapareció un reloj de lujo, un Rolex de oro, regalo de un magnate extranjero. No estaba en su vitrina habitual. El personal de servicio fue llamado a la sala y todos se miraban con nerviosismo. La administradora, con gesto calculado, insinuó: «Señor, quizá debería revisar las cosas de la señora María». El silencio fue cortante. María abrió los ojos con sorpresa, casi sin poder respirar. Nunca en toda su vida había sido acusada de algo semejante. «Yo jamás», intentó decir, pero su voz se quebró. Rodrigo la miró, dividido entre la duda y el recuerdo del día en que ella salvó a su hijo. Emiliano, al escuchar la conversación desde la escalera, bajó corriendo con lágrimas en los ojos. «No la culpes, papá. María nunca nos haría daño. Ella me salvó. Ella es mi familia». El grito del niño retumbó en el corazón de Rodrigo. De pronto las imágenes se mezclaron en su mente. María sosteniendo a su hijo al borde de la muerte, María consolándolo en las noches, María enseñándole con paciencia. ¿Acaso podía creer que una mujer así traicionaría su confianza? El reloj apareció al día siguiente en un cajón, olvidado, prueba de que la acusación había sido injusta. Rodrigo sintió una vergüenza profunda. Había dudado de la única persona que realmente había estado allí por amor y no por interés, y sabía que debía corregir ese error antes de perderla para siempre. La mañana en que apareció el reloj, Rodrigo se quedó solo en su despacho, mirando la pieza de oro que había provocado tanto dolor innecesario. Lo tomó entre las manos, pero en lugar de sentir orgullo por su valor, lo sintió como un peso, un símbolo de la desconfianza que lo había cegado. Llamó a María. Ella entró al despacho con la mirada baja, todavía herida por la humillación de haber sido sospechada. Rodrigo se levantó de su silla de cuero, caminó hacia ella y con una voz que pocas veces usaba dijo: «María, quiero pedirle perdón». Ella levantó la vista, sorprendida. «Fui un necio. Dudé de la persona que salvó a mi hijo y que lo ha cuidado mejor de lo que yo mismo lo he hecho. No hay palabras suficientes para disculparme, pero quiero intentarlo». El silencio llenó la habitación. María tragó saliva. Había aprendido a lo largo de su vida que la gente con poder rara vez admitía errores, y escuchar esas palabras de Rodrigo era algo que jamás habría esperado. «Señor Salazar, yo no necesito lujos ni disculpas elegantes», respondió con voz temblorosa. «Solo necesito respeto, y que Emiliano crezca rodeado de amor». Rodrigo sintió que esas frases eran como un espejo que lo desnudaba. En ellas se reflejaba todo lo que había olvidado, el valor de lo humano por encima de lo material. Desde ese día decidió dar un giro en su vida. Empezó a pasar más tiempo con su hijo, a dejar que el trabajo no lo consumiera por completo. Invitaba a María a participar en las decisiones sobre la educación de Emiliano y hasta compartía con ella conversaciones que antes reservaba para socios de confianza. Poco a poco, algo más profundo comenzó a nacer, una amistad sincera. Rodrigo descubrió en María a una mujer fuerte, con principios y, en su sencillez, encontró la verdad que en su mundo de negocios nunca había visto. Una tarde, mientras los tres paseaban por el Parque La Mexicana en Santa Fe, Emiliano corría con su balón, riendo a carcajadas. Rodrigo lo miraba con ternura y luego giró hacia María. «Nunca imaginé que alguien como usted llegaría a enseñarme tanto», confesó. María sonrió con timidez, pero sus ojos brillaban. No necesitaban más palabras. Los lazos invisibles que los unían ya eran evidentes. Para Rodrigo, aquello era su redención. Reconocer que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las personas que le devolvían humanidad. Y para María era la confirmación de que los actos de bondad nunca se pierden.
siempre regresan multiplicados. Pasaron los meses y la vida en el penthouse de Santa Fe ya no era la misma. Lo que antes era un lugar frío, lleno de mármol y silencio, ahora estaba impregnado de risas, juegos y conversaciones que daban calor al hogar. Rodrigo había cambiado. De un empresario distante pasó a ser un padre presente. Y todo comenzó aquel día en que María sostuvo a Emiliano al borde del abismo. Un domingo por la mañana, Rodrigo reunió a María y a Emiliano en la amplia sala de estar. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. Sobre la mesa había varios documentos dentro de una carpeta elegante de cuero. «Hoy quiero hablarles de algo importante», dijo mirando primero a su hijo y luego a María. «Desde que llegaste a nuestras vidas todo cambió. Me enseñaste lo que significa la lealtad, la entrega y el amor verdadero. Y quiero que eso se convierta en algo más grande, en un legado». María lo escuchaba atenta, sin entender del todo. «He decidido abrir una fundación», continuó Rodrigo. «Una fundación en nombre de Emiliano, dedicada a apoyar a madres solteras y niños en situación vulnerable. Quiero que ninguna mujer que trabaje con dignidad tenga que vivir las injusticias que tú viviste, María». Ella llevó las manos a su boca, con lágrimas en los ojos. Jamás habría imaginado que un gesto suyo, nacido del instinto, terminaría inspirando algo tan grande. «Y no solo eso», añadió Rodrigo con voz más firme. «Quiero que tú seas la directora de la fundación. Nadie mejor que tú para guiar este proyecto porque lo conoces desde el corazón». María sintió que el piso se movía bajo sus pies. Era como si el destino le estuviera regalando un nuevo propósito. Ella, que había pasado la vida invisible entre trapeadores y cubetas, ahora tendría la oportunidad de cambiar vidas, tal como había cambiado la de Emiliano. El niño, con ojos brillantes, aplaudió emocionado. «Sí, María, ahora ayudarás a más niños como yo». Rodrigo la miró con seriedad, pero también con una ternura que no se veía antes en él. «No es un regalo, María, es justicia. Es reconocer el valor de alguien que no solo salvó a mi hijo, sino que también salvó mi alma». Ese día firmaron los primeros papeles. La noticia se extendió pronto. Un millonario que había decidido invertir, no en otro rascacielos, sino en una causa humana. La prensa lo aplaudía, pero para Rodrigo lo importante no era el reconocimiento público, sino la paz que al fin sentía en su corazón. Y para María, ese fue el clímax de su vida. Comprobar que un acto de bondad, un instante de valentía, puede encender una cadena de milagros. 5 años después, en el corazón de Iztapalapa, se inauguraba un centro comunitario con un letrero que brillaba bajo el sol: Fundación Emiliano. Lo que una vez fue un simple sueño ahora era un espacio real, con aulas llenas de niños riendo, mujeres capacitándose para nuevos empleos y familias enteras encontrando apoyo. María, vestida con un traje sencillo pero elegante, caminaba entre los pasillos saludando a cada persona. Ya no era la empleada invisible. Ahora era la directora de un proyecto que había nacido del amor y de la valentía. Rodrigo y Emiliano, orgullosos, estaban a su lado en la ceremonia. El niño, ya más grande, dio un breve discurso con inocencia y firmeza. «Mi segunda mamá, María, salvó mi vida y ahora salva la de muchos niños más». El público aplaudió con emoción. Rodrigo, conmovido, puso un brazo en los hombros de María. No había lujos ni contratos que pudieran igualar la satisfacción que sentía en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba construyendo algo eterno. El legado no era el dinero, ni los rascacielos ni las inversiones en el extranjero. El verdadero legado era la bondad que se multiplica, la decisión de un millonario de abrir el corazón y la fuerza de una mujer sencilla que demostró que un acto de amor puede transformar el destino. Y así, la historia de María y Rodrigo quedó grabada no solo en las páginas de un contrato, sino en la memoria de cientos de familias que gracias a ellos tuvieron una nueva oportunidad. Porque cuando la vida pone a prueba el corazón, las decisiones que tomamos pueden cambiar al mundo entero. Si llegaste hasta este final, queremos conocerte. Comenta aquí abajo la ciudad y el país desde donde nos acompañas. Nos llena de alegría saber hasta dónde llegan estas historias. Y si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like, compártela con alguien especial y suscríbete para seguir viviendo más relatos de transformación y esperanza.